¿quién es Mario Meraz? Se preguntará usted. Bueno, Mario Meraz es un militante político, social desde hace muchísimos años en nuestra ciudad y que tiene, bueno, entre otras actividades que yo conozco particularmente, una que es muy específica, que tiene que ver con que estudia el presupuesto municipal desde hace muchos años, no de ahora, muchos años. 10 años, no, ahora le vamos a preguntar a él. Pero, y para poder entender el presupuesto municipal, saber cuáles son los dineros públicos, ¿no es cierto?, y cómo se gasta. Así que lo invitamos para el día de hoy. Gracias por venir, Mario. ¿Cómo te va? No, gracias a vos. Muy bien, sí, muy Bien, bien. Muy bien. bueno, me Sí, alegro sí. mucho. A pesar de la cuarentena, bueno, Sí, la noventena, ahora sí, será. la noventena, sí, tal Sí, cual. sí, sí. Bien, bien. Mario, gracias por aceptar también este desafío No, de poder contarle a nuestra audiencia a ver si le podemos traducir, ¿no es cierto? Esto que parece a primera vista como un jeroglífico de cantidad de números, pero se puede traducir esto, se puede traducir. sí, 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 por supuesto. Aparte, hay que tratar de asociarlo a la problemática concreta, Claro. porque el tema del presupuesto, bueno, es Mm, conocido tanto a nivel municipal como provincial como nacional, que es la ley de leyes, digamos. Es decir, mm, si la definición del presupuesto implica, digamos, definir, es decir, hacia dónde se orientan los recursos y en consecuencia también va a definir la calidad de vida de los vecinos nicoleños. ujú. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, es una herramienta formidable que quizás, digamos, lo más grave que ha ocurrido en este país desde hace muchísimos años es de que a estas cuestiones no se las debate. Claro. Se resuelven, digamos, en una piecita de 4x4 entre dos o tres personas y no participa la gente. Ujú. Entonces, si yo en algún momento, digamos, siempre hemos insistido, yo quiero hacer justicia, es decir, el tema del presupuesto yo lo empecé a ver, es decir, junto con Gabriel Godoy, Con vos lo Gabriel Godoy. dijiste, Sí, con sí. Gabriel Godoy, hace ya bastantes años, es decir, Gabriel Godoy, y que inclusive la iniciativa fue de él inicialmente, porque él, digamos, como Ujú. trabajador de la municipalidad, se puso a investigar el tema del presupuesto, fundamentalmente desde el punto de vista de la defensa de los trabajadores Claro. de ATE. Es decir, el presupuesto Sí. incluye, digamos, entre ítem importante, digamos, los gastos de personal, es decir, Ujú. tanto de Claro. personal Sí, sí. temporal y todo. Entonces ahí empezó un poco la cuestión. Al principio, bueno, cuando lo trabajamos en forma conjunta, las iniciativas, él Ujú. analizaba algún tema en particular Claro. y yo lo acompañaba, si podía le agregaba algo, Aportaba ¿no? algo, ¿no? Y bueno, después ya hubo un momento en donde, si por distintas razones, si abordé yo el presupuesto como una totalidad Mm. y ahí empezó un poco la cuestión. Mario, si nosotros, aquel que está escuchando, la vecina, el vecino que nos está escuchando en estos momentos, quisiera saber, por ejemplo, ¿cuánta plata ingresa a la municipalidad? ¿Y cómo ingresa el dinero a las arcas del Estado municipal? Bueno, sí, claro, el presupuesto se compone de dos componentes, Sí, uno que son los ingresos claro, y otro los gastos, es decir, si vos no podés gastar más de lo que lo que ingresas. ingresa. Entonces, cuando se define el presupuesto, digamos, los ingresos son básicamente Mm, los ingresos que, es decir, el más importante, digamos, es el que proviene de la recaudación de las tasas, ujú, derechos, multas y algunas otras cosas que son de origen municipal. claro. Después hay decir, los ingresos que provienen de la provincia, el principal es la coparticipación federal, Ujú, y una cantidad importante de fondos, ujú, ¿cierto? Que por ejemplo ahí está el ujú, famoso fondo educativo, claro, el fondo educativo, fondo de fortalecimiento social claro. y varios otros, Ujú. digamos, que la mayoría de ellos están orientados a la problemática social. Bien, ahora Mario, si Y después tuviésemos que, también mira, fondos nacionales. claro, ahora, si Mario, si tuviésemos que mirar el 100% de los ingresos, ¿no? Miramos 100% de los ingresos, por todo concepto. ¿Cuánto importan las tasas municipales en términos porcentuales de ese 100%?
Más del 60%. Más del 60% es ingreso por tasas municipales. Por tasas municipales, es decir, las tasas municipales, es decir, y este año se han acentuado más todavía, ¿no? Sí. Entre las tasas y fondos, digamos, el Fondo Solidario de Obras Públicas, Sí. y representan más del 70%. Más del 70%. Más del 70%. El resto es Sí, coparticipación, ¿no es cierto? Exacto. Nacionales, etcétera, ¿no? Pero el grueso, el 70% está sentado sobre esa estructura, ¿no? Exacto. Ujú. Y bueno, y ahí es donde yo empiezo a advertir que, claro, como digamos, lo que viene, digamos, lo que se recauda y los compromisos que hay de provincia y nación están clasificados de una forma y los gastos están clasificados de otra forma, yo no encontraba la forma de relacionarlos. Mm. Porque la pregunta que yo me hacía es, ¿pero cómo? Digamos, por ejemplo, si en el pavimento, que fue la estrella durante un tiempo Sí, del gobierno, ¿no? claro. Me encontraba, digamos, de que el único ingreso que había con respecto al pavimento era el fondo de pavimentación, repavimentación y cordón cuneta, que es, digamos, ese fondo que se genera con el pago de los frentistas, digamos, del pavimento que se hace. Claro. ¿Se entiende? Sí. Y entonces yo me acuerdo que el primer gran contraste o observación que hice fue en el presupuesto del 2016, en donde el fondo que era lo único, no pude encontrar otro, digamos, recurso, digamos, asociado al pavimento. Es decir, lo que estaba previsto recaudar eran 16 millones de pesos. Pero ese mismo año se había previsto gastar, es decir, en presupuesto, más de 200 millones de pesos. Entonces, ¿cómo? ¿De dónde sale? ¿Cuál es la Claro, diferencia? ¿de dónde sale esa diferencia formidable de más de 200 millones de pesos? Claro. Más de 200 millones de pesos que había que utilizar para poder hacer el pavimento, las obras que estaban previstas en el presupuesto. Claro. ¿Y de dónde salían? ¿Sabés de dónde salieron? ¿No? Y bueno, entonces fue ahí. Y después en el tema de la obra pública ocurrió lo mismo. Después se invirtió. Entonces digo, bueno, acá lo que hay que hacer es generar un agrupador que me aparee, digamos, los gastos, es decir, los ingresos del pavimento con los gastos del pavimento, los ingresos de seguridad pública con los gastos de seguridad pública, los ingresos por... vinculados al desarrollo social con los gastos que se generan. Claro. Ahora, Mario, y en función de esos ingresos, ¿cuánto es el presupuesto municipal hoy de ingreso? ¿Cuánto ingresa la municipalidad hoy o cuánto tiene previsto? Este año el presupuesto municipal es del orden de los 5.500 millones de pesos. 5.000. El año pasado fue de 3.400, ya te lo digo exactamente, 3.568. El año pasado. El año pasado. Presupuesto 2019. El presupuesto de 2019 fue 3.568 y este año es 4.400, casi 4.500. Claro. Hay que decir, Mario, tenemos que decir a nuestros oyentes que eso es lo que calcula el intendente, de la estimación que va a tener. Digamos, la estimación, digamos, es lo que aprueba el Consejo Deliberante. Claro. Y lo que aprueba. Yo preveo que voy a tener un ingreso de tanto dinero. Claro, y después hay que ver qué es lo que se ejecuta. Claro. Eso es interesantísimo, digamos, Claro. porque ahí se observa, digamos, bueno, en el presupuesto es importante conocer la lógica, digamos, que se utiliza, digamos, para definir qué rubros se van a premiar y cuáles cuando uno quiere, yo siempre digo, Mario, cuando uno quiere saber qué orientación tiene el gobierno de cualquier ciudad, de cualquier provincia y de cualquier país, lo que tiene que hacer es mirar el presupuesto, porque uno sabe cuál es la orientación que tiene, digamos. Exacto, si no se sabe eso, claro. Por eso yo digo, el trabajo que yo estoy haciendo, todavía me siento un poco frustrado, es, digamos, tiene como propósito hacer conocer a la población y generar el debate que todos los ciudadanos nicoleños, en el caso del presupuesto municipal, provincial o nacionales, digamos, conozcan por lo menos los grandes ejes, ¿no? digamos, de estas políticas, digamos, claro. porque esas políticas los afectan
en forma directa o Claro, indirecta. ahora, en ese sentido, nosotros tenemos un presupuesto, un estimado para este año 2020 de cuánto dinero, 5.000, 5.500. casi 500. Bueno, si tomáramos esos 5.500, ¿en qué decidió el intendente o por lo menos previó para este Yo año que prefería van? hablarte sobre del año pasado, digamos, porque yo sobre eso tengo lo Ah, presupuestario ejecutado. claro. ¿Se entiende? Bueno, sí, sí, Entonces, por ejemplo, en el presupuesto del 2019, sí, se preveían gastar, el presupuesto daba 3.568 millones de ingresos y gastos. ajá, Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Agarré, digamos, y los grandes grupos, digamos, dije, por ejemplo, en la obra pública, lo que estaba previsto que ingresaran eran 220 millones de pesos aproximadamente. sí. Pero se tenían previsto gastar 804 millones de pesos. ¿Se entiende? Claro. Es decir, yo preguntaba, ¿y esos 583 millones de pesos que falta, de dónde los sacan? Ujú. Con el pavimento ocurrió algo parecido. Ellos tenían previsto que ingresaran, en concepto de ese ítem que yo te dije, de Sí. pavimentación, 45 millones de pesos, pero tenían previsto gastar 350 millones de pesos. Ahí hay una diferencia de 300 millones de pesos, Ujú. es decir, un faltante de que seguramente lo iban a obtener de otros recursos. Claro. Y estoy dando dos. ¿Y se después, sabe de dónde? ¿Se sabe después de dónde o no? bueno, entonces, sí, Sí, se sabe. Yo claro. hice apareamiento. Sí. Claro, mira, acá viene una pregunta. Dice, ¿cuánto del presupuesto es para sueldos? Pregunta un oyente. Para sueldo municipal seguramente debe ser. Del presupuesto total, Sí. ¿cierto? Para sueldo es aproximadamente el 14%. 14%. 14%. Y eso en términos comparativos con otros distritos, ¿cómo estamos? ¿No sabes? Si yo no he, es decir, la inmensa mayoría de los municipios, es decir, no los gastos de personal únicamente, sino los gastos funcionales, que es el gasto de personal y todos El aquellos gasto operativo, digamos. gastos operativos que permiten poner en movimiento Claro. el municipio. Sí. Supera el 50% seguro, y en muchos casos, como en la matanza, Claro, estamos hablando del 70 al 80%. claro. Acá estamos en el 14 Acá de sueldo, estamos en el digamos. 14 de sueldo. 14 de sueldo. De salud, decime cuánto estuvo presupuestado para salud en términos porcentuales. Bueno, acá es interesante porque, y esto lo quiero señalar, porque en general el presupuesto de atención primaria a salud, que es el rubro, digamos, más interesante, Sí. lo otro es lo que serían los gastos de funcionamiento, pero el presupuesto de salud del año pasado estaba previsto, digamos, nada más que el presupuesto municipal, porque después vienen fondos de la provincia. Sí, también. sí. Tenía previsto gastar 78 millones de pesos. Que era ¿Y cuánto se ejecutó? Un gasto muy importante en relación a los años anteriores, Claro. que se estaban ejecutando 12, 13, 15 millones de pesos. Y bueno, ahí, es decir, ahí, cuando yo veo la ejecución del presupuesto de salud, ¿A cuánto llegamos? ¿Cuánto tenemos ahí de ejecutado? De esos 78 millones. de esos 78 millones Sí. afectos de salud fueron 7.181.000 el de Vengado. 7 millones de pesos nada Acá más. está, ¿ves? Tenemos 83 millones, que era el Fondo Afectado de Salud, es decir, 11.166.000 es el vigente, es el que después asigna el como era, y se gastaron 7.181.000 de pesos. Eso, digamos, porque es importante, digamos, el presupuesto te tremendo, da una ¿no? primera tendencia, Sí. pero después, digamos, lo que Se ejecuta, ¿no? Es otra cosa, ¿no? es una cosa. Y bueno, y después el otro dato que es interesante, Sí. que yo quería señalar, es, por ejemplo, Social, gasto social, Y decime. bueno, por ejemplo, Gasto social, decime, a ver, porque no tenemos mucho más tiempo. Quería saber Sí. eso. Gasto social. bueno, acción social, Sí.
Si estaba previsto gastar, es decir, recaudar 76 millones de pesos. Ujú. Después se recaudaron más, claro. 76 millones de... Espérate, no, discúlpame. Acción social, acá está. A ver, estamos tratando de mirar una planilla donde tiene hechos los cálculos, Mario, muy finos, Bueno, pero bueno, por ahí no... si acá está, A ver. yo no marqué por eso. A ver, Si en lo que estaba previsto recaudarse eran Sí. 91 millones de pesos, nada más que en el Fondo de Fondo de Desarrollo Social Sí. y Discapacidad. ajá. Que un fondo... Eso fue el año pasado, ¿no es Eso fue cierto? el año pasado porque este año lo sacaron. Claro. Sí, y lo que se gastó fue 14 millones de pesos. ¿De 91? De 91 se gastó 14 millones de pesos, es decir, que ahí hubo un excedente que fue reasignado. O sea, nos sobró plata en acción social el año pasado. 76 millones de pesos. Estoy hablando nada más que de lo que indica el presupuesto. Cuando yo veo... Nos Lo que sobró se ejecutó- 76 millones de pesos en acción social el año te pasado. digo nada más que esto, para cerrar, porque vos me parece que mucho más tiempo no tenés. No. Te digo lo que lo que se recaudó efectivamente, nada más que en el Fondo Sí. de Desarrollo Social y Discapacidad, en vez de del monto que yo te dije recién, Sí. se recaudaron 114 millones de pesos el año pasado. ¿Estamos? En vez de los 97. exactos, se recaudaron más. Más todavía, Más se 114. recaudaron. Y lo que se devengó, que es, digamos, lo que se gastó, Sí. fueron 34 millones de pesos. 114, 34 millones de pesos. Así que hubo un excedente de más de 80 millones de pesos que fue... En gasto social. Estamos hablando en gasto social. En gasto social el total es mucho más. Parece mentira. Yo te, Sí, no, sí, disculpame, sí, Mario, sumo, pero yo ¿no? te Bueno, repregunto porque yo no puedo creer, digamos. Bueno. Estamos con comedores que no le dan leche, Bueno. estamos con merenderos que no reciben una ayuda del municipio y reasignaron más de 80 millones de pesos del presupuesto que estaba asignado para eso. Nada más que en digamos, en los recursos municipales. Sí, sí, claro, en los claro. recursos totales, lo que se recaudó fueron 167 millones de pesos. En ese concepto, 167 millones en el desarrollo social. Y se gastaron 36 millones 848 millones de pesos. Qué bárbaro, qué tremendo. Bueno, con el tema de la seguridad pública es exactamente igual, digamos. Claro, en términos porcentuales. Che, Mario, bueno, te vamos a invitar otra vez porque sé que tenés muchos datos y nos interesa. Digo porque en términos generales uno tiene que saber dónde está parado frente a situaciones de esta naturaleza, ¿no? Sí, es muy importante, digamos, y aparte no con el propósito de diabolizar a nadie, sino nosotros no tenemos que ni enojarnos ni reírnos, tenemos que entender. Digamos. Claro. Tiene que conocer la población, el ciudadano, principalmente, en primer lugar, los representantes. Claro. Tiene que conocer en detalle, digamos, el presupuesto. Vos no podés analizar un pedacito, tenés que analizar la totalidad. La totalidad, digamos, porque es la única forma de entenderlo. Para entenderlo. Mario, sí. No tengo más tiempo. Te agradezco muchísimo que hayas venido. ¿Me dejás Mario... una sola cosita más? Sí, sí, decime. Dale. Esto. Acá está, digamos, la síntesis. A ver. Sí, hubo rubros en donde los principales rubros fueron las tasas municipales, la acción social y la seguridad pública, la acción social y la seguridad pública, en donde, digamos, y junto con otros que tuvieron un excedente que fue reasignado de 1.032 millones de pesos. Un excedente que fue de 1.032 millones de pesos. Esos 1.032 millones de pesos fueron a parar principalmente a obras públicas, es decir, a los grandes emprendimientos recreativos, ¿cierto? A el pavimento, que el pavimento es un tema muy importante, que eso va a merecer otras. Si me da la oportunidad de que charlemos, digamos, porque hay algunas cosas que no cierran.
y y a otros rubros, digamos, menores. Claro. Seguridad, ¿qué Estamos más me hablando dijiste? de 1.000 millones de pesos que son reasignados. Cuando vos decís reasignado es porque nos sobró y tuvimos que pasarlo para otro En obras lugar. públicas sobraron 733 millones de pesos. Sí, seguridad, ¿y qué más? Seguridad, 121 millones de pesos y desarrollo social. Ahí nos sobró el año pasado más de 1.000 millones de pesos que lo lo destinamos reasignado, digamos, para obra pública, de recreación. claro, de Bien. recreación. ¿Eh? Gracias, Mario, por venir, muy amable. Mario Meraz, con el tema del presupuesto, le agradecemos infinitamente que nos venga a contar un poco cómo es esto de el presupuesto municipal, los ingresos, los egresos, en qué se gasta, cómo se ingresa, en qué concepto adquirimos dinero desde el Estado, estamos hablando, y cómo se gasta y en qué concepto. Hacemos una pausa, ya volvemos. Estamos donde tenemos que estar. Estamos siempre acompañándote.